En esta parte 10 de la membrana celular, revisamos el tema de transporte activo. Previamente dividimos el transporte celular en dos grupos, el de moléculas pequeñas y el de moléculas grandes. En el video 9 revisamos el transporte pasivo y ahora nos toca revisar el transporte activo. Primero nos enfocaremos al transporte activo de moléculas pequeñas. Este tipo de transporte requiere energía porque las moléculas se mueven en contra de un gradiente de concentración, es decir, de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Y esto lo hacen a través de bombas, que pueden ser de dos tipos, primarias o secundarias. Recordemos que tenemos tres tipos de transportadores. El monotransportador o uniport, que transfiere solo un tipo de soluto a través de la membrana celular. El cotransportador o symport, que transfiere dos tipos de soluto en el mismo sentido. Y el contratransportador o antiport, que transfiere dos tipos de soluto, pero en sentidos contrarios. Es decir, si uno ingresa al citoplasma, otro tiene que salir. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para entender un poco cómo funcionan las bombas. Ahora bien, ¿cómo se diferencia una bomba primaria de una secundaria? Bueno, estas bombas son proteínas integrales de la membrana, pero la bomba primaria, aparte de funcionar como un transportador, va a tener la capacidad de romper el ATP, es decir, va a tener una capacidad enzimática de ATPasa. Y en este caso está ejemplificado la bomba de sodio y potasio, es decir, este transportador va a sacar moléculas de sodio y va a meter moléculas de potasio. Quiere decir que es un contratransportador. El caso de las bombas secundarias son transportadores que no tienen la actividad enzimática, sino que la energía que utilizan para llevar a cabo el transporte activo proviene de un gradiente de concentración previamente formado. Y esto lo vamos a revisar a más detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona la bomba de sodio y potasio. Tenemos señalizado el espacio extracelular y el citoplasma. Entonces, tenemos la bomba de sodio y potasio, es capaz de unir 3 moléculas de sodio y cuando estas moléculas se unen, se estimula la actividad enzimática de esta proteína, lo cual ocasiona que se fosforile. Esta fosforilación produce un cambio conformacional en este canal, bueno, en esta bomba, perdón, y esto permite que se liberen las moléculas de sodio al espacio extracelular. Cuando se queda vacía esta bomba, se pueden unir las moléculas de potasio que se encuentran en el espacio extracelular. Al unirse estas moléculas de potasio, se promueve la desfosforilación de esta bomba y entonces se pueden liberar estos potasios al citoplasma. Una vez que se liberan estos potasios, vuelve a su estado original y puede volver a unir otros sodios y continuar el ciclo. Entonces, recordemos, una bomba primaria es aquella que rompe ATP, que tiene per se la actividad enzimática de ATPasa. En el caso de un transporte activo secundario o una bomba secundaria, funciona diferente. Aquí tenemos el ejemplo de la bomba de lactosa y protones.
Primero tiene que formarse un gradiente de protones, es decir, bombearse protones al espacio extracelular, y esto lo hace una bomba primaria que tiene la capacidad de romper ATP, de funcionar como ATPasa. Y posteriormente la bomba secundaria va a introducir a estos protones al citoplasma, pero a la vez va a introducir lactosa. Si se dan cuenta, los protones van a ir a favor de un gradiente de concentración, pero la lactosa no. Entonces, este transportador es de tipo cotransportador. Mueve dos solutos diferentes en la misma dirección, pero no tiene la capacidad de romper ATP, sino que utiliza esta fuerza de concentración que previamente se formó gracias a la actividad de una bomba primaria. Y ahora bien, el transporte activo de moléculas grandes, o también denominado transporte en masa, se lleva a través de vesículas. Y son dos procesos que son la exocitosis y la endocitosis. En la endocitosis podemos tener tres tipos principales, que son la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis se lleva a cabo cuando la membrana celular sufre un hundimiento rodeando al material que se encuentra cerca de ella y formando una vesícula. Después esta vesícula se cierra y se libera al citoplasma. Dijimos que existen tres tipos de endocitosis, que es la fagocitosis, que es donde se engloban partículas sólidas de un tamaño considerable. La pinocitosis, que es cuando se engloban moléculas disueltas en un líquido, entonces esta vesícula queda llena de líquido con muchas moléculas disueltas. Y la endocitosis mediada por receptores, en donde hay un receptor de membrana y se va a unir un ligando, y esto va a ocasionar que se forme esta vesícula. Los tipos de vesículas que pueden participar en endocitosis son variados. Tenemos a las vesículas recubiertas con clatrina, a las vesículas cubiertas con caveolina, tenemos a las vesículas macropinocíticas, tenemos vesículas desnudas que no tienen ninguna proteína que las recubra, y tenemos vesículas dependientes de flotilina. Este tipo de transporte también es un transporte activo porque intervienen muchas proteínas para que se lleve a cabo la formación de la vesícula, y además también se necesita energía como el GTP. Entonces, aquí tenemos en azul proteínas que recubren, que ya dijimos que son la clatrina, la caveolina o la flotilina. En rosa hay proteínas sinasas. En naranja están GTPasas. En verde están proteínas adaptadoras. Y en negro otras proteínas como la miosina y la actina. Entonces, la clatrina es el principal mecanismo por el que se incorporan proteínas integrales y lípidos de la membrana plasmática, así como macromoléculas extracelulares que generalmente no exceden de 156 nanómetros, incluyendo algunos virus. Las caveolas son pequeñas, de 45 a 80 nanómetros, presentes en la mayoría de las células eucariotas, que posteriormente se transforman en vesículas. Su membrana se caracteriza por poseer una proteína llamada caveolina. Y finalmente, las flotilinas, que son proteínas que se localizan en las balsas de lípidos en la membrana celular y que participan en la endocitosis independiente de clatrina.
Estas proteínas son insolubles en detergentes y su nombre se debe al hecho de que flotan en un gradiente de sacarosa. Entonces, estas son los tipos de vesículas que se forman en los procesos endocíticos. Y bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo la endocitosis mediada por un receptor. Tenemos en la membrana celular proteínas integrales que van a funcionar como receptores y un ligando específico. Cuando el ligando se une a este receptor, se dispara el proceso endocítico y la membrana se hunde, se forma un hundimiento en esta membrana y además es en una región en donde existen la proteína clatrina. Entonces, aquí se va formando la vesícula hasta que ésta se cierra y se libera al citoplasma. Cuando esto ocurre, las moléculas de clatrina, estas proteínas, regresan a la membrana celular y se queda la vesícula ya desnuda, por decirlo de alguna manera. Después, esta vesícula se une a algún lisosoma y bueno, esto ya se transporta al aparato de Golgi, por ejemplo, y recordemos que esto se hace a través del citoesqueleto. Este receptor se recicla, es decir, esta vesícula se dirige nuevamente a la membrana celular, se funde y queda lista para volver a unirse a su receptor. Entonces, de esta manera se lleva a cabo la endocitosis mediada por receptores. El proceso de exocitosis es muy parecido, solo que a la inversa. Tenemos una una vesícula previamente formada. Esta migra hacia la membrana celular, donde se une a esta y libera el contenido que lleva al espacio extracelular. Y aquí se une esta porción de membrana. La exocitosis puede ser de dos tipos, la constitutiva y la regulada. Es decir, estas vesículas se van a formar en el aparato de Golgi. Y aquí, por ejemplo, tenemos que lípidos nuevos, de nueva síntesis, y proteínas integrales de síntesis, y alguna proteína o algún componente que se quiera sacar al espacio extracelular. Y de este lado tenemos otra vesícula que va a contener pues alguna proteína o que se quiera eliminar o llevar afuera de la célula. Entonces, estas vesículas están en citosol, pero la secreción constitutiva no requiere ninguna señal. Esta vesícula se dirige hacia la membrana. Ahí ya vimos que por un proceso de fusión de membrana se une y libera al espacio extracelular su contenido. Y bueno, con esto se renueva también las proteínas y los lípidos de membrana, y estos son de nueva síntesis, entonces se renueva. Por otro lado, la exocitosis regulada, bueno, esta vesícula con su contenido se queda en el citoplasma y cuando hay una señal, en este caso está el ejemplo de una hormona o de un neurotransmisor que se una a este receptor, se va a desencadenar una señal que indique que esta vesícula tiene que viajar hacia la membrana celular para fusionarse y liberar su contenido. Entonces, con esto terminamos la parte de transporte celular y ustedes pueden imaginarse alguna actividad que hagan en su vida cotidiana en contra de un gradiente de concentración. En el próximo video veremos fusión de membrana y entonces nos veremos en la próxima.